Pues bien, hermanos, permítanme compartir con ustedes que nos estamos alistando ya para la cumbre. Ya estamos, no les puedo decir que listos, pero estamos ya preparando todo eso. Y quiero comentarles que este domingo tenemos una oferta especial con eso del fin, el Buen Fin. Tenemos una buena oferta. Si usted se inscribe hoy, 2 boletos por la mínima cantidad de $1,000. Entonces, está muy barato. No se vaya hoy sin sus boletos. Hermanos, quiero animarlos como iglesia. La verdad, la cumbre por 8 años ha sido una enorme bendición para nosotros. No solamente nos anima cada año, sino que mucho de lo que hoy somos como iglesia es resultado de lo que hemos aprendido en la cumbre, cómo la cumbre nos ha inspirado. Y se vuelve muy, muy interesante cuando nosotros como iglesia participamos de la cumbre. Siempre lo he dicho, es un gran esfuerzo que hacemos primeramente para ustedes, para nosotros como iglesia, y luego después bendecimos a otras iglesias también. Pero hoy quiero animarte a que planees estar en la cumbre. Se escucha muy lejos, el 21 y 22 de marzo se escucha muy lejos, pero cuando menos pensemos vamos a estar ahí. Entonces, compra tus boletos. Déjenme compartir con ustedes que la meta de este año son 300 lugares para nuestra cumbre, tener una asistencia de 300 personas. Los últimos años no hemos alcanzado nuestra meta de 300, nos hemos quedado cortos en 200 y cachito, pero hoy quiero compartir ese reto, no solamente para el equipo de voluntarios de la cumbre. Siempre cada año ese es nuestro reto y cargamos con eso de vamos a vender 300 lugares, vamos a traer a 300 personas. Pero luego me acordé que no vamos solos, ustedes están con nosotros. ¿Puedo contar con ustedes, hermanos? ¿Sí? ¿Qué les parece si este año nos unimos a esta meta todos juntos? Que no sea la meta del equipo que organiza la cumbre, sino que sea la meta de la iglesia. 300 personas asistiendo a nuestra cumbre. ¿Sabe? El resultado de que vengan 300 personas a la cumbre no es que llenemos un evento, sino que va a resultar en que 300 personas serán inspiradas por Dios, serán animadas. Y quién sabe, a través de la cumbre podrán hacer otros ministerios, podrán haber gente que conozca a Cristo, va a haber cosas sorprendentes. Entonces, esa es la meta. 300 no para llenar nuestros lugares, sino 300 personas, 300 gente que pueda ser impactada por este año, por la cumbre. Les cuento muy rápido que este año la cumbre tiene un sentido muy, muy dirigido hacia nuestra vida espiritual, y entonces se trata de eso. Tú y yo tenemos que liderar nuestra vida espiritual también, y entonces no te confundas con el nombre de que Cumbre Global de Liderazgo. Yo ni siquiera soy líder, no tengo una posición, no es para mí. La verdad que es para ti, para cada uno de los que estamos aquí. Dios va a hablarnos. Entonces, esta es la oferta de hoy. Aprovechen la oferta, por favor. Ayúdenos a alcanzar esa meta, 300 personas. Y le voy a subir un poquito a nuestra meta. ¿Cómo se escucharía que a finales de diciembre cerráramos nuestras inscripciones diciendo, solo podemos recibir 300 porque hay 300 sillas en este lugar? Entonces, si hay más de 300, no los podemos recibir. ¿Cómo se escucharía, hermanos? ¿Cómo la ven? Para diciembre, finales de diciembre, se acabaron los boletos. Se escucharía muy bien, ¿no? ¿Creen que lo podamos lograr? Tomamos el reto de aquí a finales de diciembre y cerramos nuestras inscripciones, y luego ya nomás de diciembre a marzo vamos a publicar boletos agotados para que seguir con la publicidad y que la gente diga, oye, está tan bueno que se agotaron los boletos, entonces el próximo año se pongan las pilas y quieran estar aquí. Porque si el próximo año somos más de 300 o este año somos más de 300, vamos a tener que cambiar de sede, y esa sería una muy buena meta, decir, ya no cabemos en el templo, vamos a otro lugar donde podamos traer 500 o más personas que sean bendecidas. Entonces, ahí está el reto, hermanos. ¿Lo tomamos? Sí. Ok, déjenme les cuento, hermanos. Quiero agradecerles mucho. El domingo pasado, con este día de jubileo para los huérfanos, fue extraordinario. Déjenme les cuento. Gracias a sus ofrendas, ¿tienen idea cuánto recaudamos? Recaudamos $10,000 como iglesia, y entonces fue grandioso porque pudimos bendecir a nuestras 2 familias que están haciendo un acogimiento y familias de adopción. Con ese dinero que tú ofrendaste, pudimos bendecirlos a ellos, pudimos bendecir el ministerio como tal.
Y no solamente fueron los 10,000 pesos, tenemos muchísima ropa nueva que va a bendecir a muchos niños. Gracias por sus regalos, iglesia, de verdad. Un aplauso para ustedes, de verdad. Fue grandioso. Y déjenme les cuento que esta semana tuvimos la oportunidad, Ile y yo, de estar en Costa Rica en una cumbre, la cumbre de la Alianza Cristiana para el Huérfano. Fuimos a aprender mucho, a hacer muy buenas conexiones. Les platico bien rápido que se logró el objetivo. Pudimos conectar con muchos ministerios que van a bendecir el ministerio de acogimiento aquí. Pudimos conocer mucha gente nueva y eso es extraordinario. Y entonces estuvimos esta semana allá y cuando llegamos estaba lloviendo y veíamos el clima y toda la semana iba a estar lloviendo. Entonces lo tomamos, pues bueno, pues mala suerte, nos vamos a mojar un poco. Pero luego nos enteramos que había un tipo huracán, algo que estaba ahí, que estaba haciendo caos en Costa Rica. Ya estábamos en la cumbre y luego escuchamos que hubo asistentes que no llegaron porque se cerró el aeropuerto. Y luego nos dimos cuenta que toda esa semana no hubo clases por los destrozos del agua. Y cada día que pasaba decíamos, y vamos a volver, vamos a volver. Y entonces todavía hasta el día de ayer era una incertidumbre que nosotros pudiéramos estar aquí con ustedes. Y gracias a Dios y a sus oraciones, aquí estamos. Pudimos salir sin problema. Las conexiones de los vuelos fue excelente. Y entonces por eso le pedí a Gabriel que fuera él que compartiera esta mañana con ustedes, porque no sabía si iba a llegar para estar aquí con ustedes. Entonces, ¿qué les parece si disponemos nuestro corazón otra vez para escuchar la palabra de Dios y que Dios pueda hablarnos? Vamos a ver el opener y luego seguimos. Never met a match I couldn't handle. Get ready for a battle, 'cause you know Vamos a continuar con esta serie que comenzó Manny, de la buena obra. Esta es la segunda parte de esta serie de sermones que vamos a estar viendo este tema. Si por alguna razón no pudiste estar cuando comenzó, pues bueno, te invito a que lo busques ahí en el canal de YouTube y te puedas poner al corriente con esta serie que hoy vemos la segunda parte, pero va a continuar. Y bueno, voy a dar un breve repaso de lo que fue, o bueno, de cómo llegamos a este punto de la historia. Ha sido de mucho ánimo. Estamos hablando de este tema que tiene que ver con la buena obra. Lo que implica, o lo que estamos tratando es de animarte a que puedas ver lo que el Señor está haciendo en la iglesia, pero no solamente verlo como un espectador, sino que puedas preguntarte cómo formo yo parte de esto que Dios está haciendo en la iglesia. Y bueno, estamos viendo o estamos tocando este tema basado en el ejemplo de lo que Nehemías hizo. Y vamos a estar viendo en la historia el libro de Nehemías, y vamos a estar sacando algunos puntos, y queremos que sea lo más práctico, algo que tú puedas escuchar hoy y decir, bueno, esto es lo que sigue. Este es el siguiente paso de los pasos que Dios me está pidiendo que dé hacia este asunto de involucrarnos en la buena obra. Pero pues todo comienza con esta historia en la que nos estamos basando, comienza con estos muros destruidos. En el año 587 a.C., Nabucodonosor, impulsando a los babilonios, decide sitiar Jerusalén. Y bueno, como era en aquellos tiempos, hacen la guerra. Obviamente pierden la vida muchísimas personas. Jerusalén o Israel pierde la batalla. Y bueno, lo que se hacía en aquel tiempo es que la gente que en este caso Nabucodonosor consideraba que le servía para su reino, para sus propósitos, pues los llevaba con él cautivos. Llevaba personas que eran
eran estaba viviendo a mi hermana, buenos escritores, buenos arquitectos, buenos tenían conocimientos de medicina, etcétera. A las jovencitas que eran de buen parecer, obviamente las llevaban con ellos. Los jóvenes que eran también bien parecidos los llevaban con ellos. Y lo triste es que en esta ocasión, porque no era la primera vez que Israel pasaba por una situación así, Nabucodonosor dijo: destruyan la ciudad. Y destruyeron todo. Como no pensaban quedarse ahí, como agarraron todo lo que tenía valor y lo que ellos consideraban que no era valioso, lo destruyeron. Entonces, así es como comienza esta historia, con una ciudad demolida. Décadas más tarde, los cautivos fueron liberados y se les permitió regresar a su ciudad. Pero no había nada. Lo que encontraron fue eso, exactamente, una ciudad en ruinas. Y no existía ningún sistema político, no existía ningún sistema de economía. Todo junto con las paredes, así como se veían las paredes en el piso, así había colapsado todo lo que era la vida que se ve en una ciudad. Entonces, esta historia que Manny comenzó a contarnos de Nehemías pasa 140 años después de la destrucción de Jerusalén. Y ahí es donde estamos ahorita. Es nada más para ponernos en contexto. Y para mí, desde mi punto de vista, esta historia comienza con una pregunta. Y si me acompañan ahí a Nehemías, tengo que confesar que batallé para encontrarlo, pero si usted encuentra Salmos, que está muy fácil de encontrar, está atrás Job, y luego Esther, si mal no recuerdo, y luego está Nehemías. Ahí lo va a hallar. Por eso yo puse una hojita aquí para encontrarlo luego. Si está Esther. Entonces, vamos a ir otra vez al capítulo 1. Y les digo, esta historia para mí comienza con una pregunta. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 1, dice: palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. ¿Cuál fue la pregunta, hermano, que hizo Nehemías? Es una pregunta como en dos. ¿Cuál fue? ¿Cómo están los judíos? ¿Y qué más? ¿Y cómo está Jerusalén? Esa es la pregunta que él hizo. Curiosamente, o afortunadamente, no sé cómo bendecidamente, porque somos cristianos, pues nuestra iglesia se llama Jerusalén. Y es una buena pregunta que tal vez tú te has hecho. ¿Cómo está Jerusalén? Y hay muchas formas, o hay muchas, sí, puede ser muchas intenciones que puede haber detrás de una pregunta como esta. Si hay una persona que vivía aquí en Chihuahua y se fue a vivir otro lado, muchas veces es la pregunta, ¿verdad? Por alguna razón. ¿Y cómo está la ciudad? Si usted es de algún otro lugar y ya tiene años viviendo aquí, a lo mejor cuando habla con sus seres queridos que se quedaron viviendo ese lugar donde usted, pues es una pregunta. ¿Y cómo está? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la ciudad? Es una pregunta muy válida, pero puede ser impulsada por muchas cosas, y pensando y sin querer forzar la historia ni el versículo para nada, pero pensando en que así se llama nuestra iglesia y pensando en que estamos tratando de mostrarles a ustedes lo que la iglesia es una pregunta que nosotros mismos nos podemos hacer, y tal vez te has hecho: ¿cómo está Jerusalén? O a lo mejor alguien que venía a la iglesia y está viviendo en otro lugar, o por alguna razón ya no está con nosotros, te hace esa pregunta: ¿cómo está Jerusalén? Bueno, hay muchas formas de responder eso. Estoy seguro que si me tomara el tiempo de preguntarle a cada uno de ustedes tendría su punto de vista y su respuesta para esta pregunta. Pero quiero que veas desde dónde está preguntando Nehemías, desde dónde está su corazón al preguntarle a su hermano que vivía en Jerusalén, que él estaba
todos los días viendo esta realidad de estos muros en el suelo, de esta destrucción. Vemos dónde está el corazón de Nehemías, y cuando él escucha la respuesta que está en el versículo 3, dice: los cautivos que quedaron con vida están muy mal. Esa es la respuesta: están muy mal. Pasando por muchas vergüenzas. Imagínense vivir en una ciudad destruida. El muro está en el piso. ¿Qué quiere decir? No hay protección, no hay nada. No hay esperanza. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad están quemadas. Esta historia comienza con esta pregunta, y así es como comenzamos también este tema: ¿cómo está Jerusalén? Y antes de seguir, vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre. Gracias nuevamente por la bendición de poder estar aquí. Gracias, Señor, porque trajiste a Ile y a Meni con bien, Señor. Y te pedimos también por los hermanos que están viajando, y por nuestros hermanos, Señor, también que están ahí, que viven ahí, Señor, que tú los guardes. Gracias, Padre, porque nosotros somos bendecidos, Señor, de poder llegar aquí por nuestro propio pie, Señor, de poder estar cantándote, Señor, adorándote. Y ahora quiero poner este tiempo en tus manos, Señor, para que sea dirigido totalmente por ti, Señor. Que al estar expuestos, Padre, a tu palabra, podamos ser buenos oidores, Señor, buenos hacedores, que estemos abiertos, Señor, a lo que tu Espíritu quiere hablarnos este día, y lejos, Señor, de pensar quién podría estar escuchando este mensaje, que nosotros podamos ser receptores, Señor, que entendamos que tú quieres hablarnos hoy, Señor, de una manera muy, muy personal. Te pedimos eso, Padre, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice que cuando Nehemías escuchó la respuesta, y ahí es donde vemos el corazón, donde estaba él, dice, en palabras de él mismo, en el versículo 4, dice: cuando escuché esto, me senté a llorar. Se puso a llorar. Y ahí nos muestra dónde está el corazón de Nehemías al preguntar. Yo no sé, cuando tú volteas a ver la iglesia a la que perteneces y te haces esa pregunta: ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos como iglesia? Yo no sé cuál es la intención, porque nadie puede saber más que Dios cuáles son las intenciones del corazón. Pero espero que cuando tú te preguntas a dónde vamos, qué estamos haciendo, que sea con este mismo corazón de Nehemías, de un profundo amor por la gente, en este caso los judíos, pero también por el lugar. Cuando él escuchó la respuesta, lloró. Y no era porque Nehemías no supiera que Jerusalén estaba en ruinas. Seguramente era por ver una persona que era un ser querido de él, era su hermano. Y la expresión, la forma en la que se lo dijo, a lo mejor él también se soltó llorando, no sabemos, no dice la Biblia, pero es cuando tú ves a una persona que esa es su realidad todos los días, entonces el entorno cambia. ¿Cómo está Jerusalén? Pero esta pregunta sale de un corazón que no solamente quiere saber el chisme, no solamente quiere saber qué está pasando, qué tan destruido quedó. Es una persona que está preguntando de una manera genuina. Y por lo que vemos más adelante, él no se quedó solamente con esta noticia triste, llorando, sino que Nehemías comenzó a hacer algo al respecto, y de eso es de lo que se trata, y eso es lo que queremos compartir hoy contigo, porque esto tiene que ver con nosotros. Tiene que ver contigo, y son cosas, como les decía al principio, prácticas, que espero que pueda ser algo que tú digas: esto es algo que yo puedo, esto mismo yo puedo hacer. Dice que Nehemías, bueno, llorar, todos podemos llorar, ¿verdad? Pero no nada más lloró, ¿qué dice? Ayunó, bueno, eso no sé, nos saltamos esa parte, y luego oró. Ok, eso sí puedo hacer, ¿verdad? Lo del ayuno ahí platicamos después, pero orar. Nehemías ciertamente era un hombre de oración. No dice eso la Biblia, pero no tiene que decirlo, porque eso es lo que él hizo. Naturalmente, él se puso a orar. Y pudiéramos decir, bueno, ¿y cómo sabes que no empezó a orar ahí? Yo empecé a orar una vez que me metí en un problema, y empecé, ahí fue donde comencé a orar, y desde entonces soy un hombre, una mujer de oración. Bueno, no sé exactamente si Nehemías empezó a ser un hombre de oración aquí o no, pero lo que sí vas a ver a lo largo de toda la historia es que Nehemías siempre estaba recurriendo a Dios. Ese era un distintivo de él, era un hombre de oración, y eso es algo bien práctico, hermanos, que nosotros mismos podemos hacer. Ahora,
Si te fijas, no es nada más que, dice que cuando él escuchó esto, dice, me senté a llorar. Muchos nos quedamos en ese punto. Dice, durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Nehemías era un hombre de oración y esto es lo primero que podemos aprender de él. Nehemías no solamente se quedó a llorar, sino que él se puso a orar. Dicen los siguientes versículos. Dice, oré al Dios de los cielos. Y vamos a ver cómo es que Nehemías comenzó a orar. Esto es bien interesante. Una vez yo escuché esto de nuestro misionero, Chuy Madrid, que cuando él nos puso a orar por los misioneros. Y pues como siempre, ¿verdad? ¿Por quién vamos a orar? No, pues Chava y Andy. Ok, Señor, te pido que bendigas a Chava y a Andy y te pido que bendigas su sustento, que bendigas a sus hijos, que bendiga su salud. Y siempre estamos diciendo que el Señor bendiga esto y bendiga lo otro. Y cuando oramos por los alimentos, ¿qué pedimos? Señor, bendice los alimentos. Y cuando oramos por un enfermo, ¿qué pedimos? Bendice. Y a lo mejor si Nehemías hubiera sido nuestro contemporáneo, hubiera empezado a decir, Señor, bendice a los judíos que están ahí, bendice Jerusalén y bendice el muro que está en el piso. Eso suena mucho a una oración que nosotros haríamos, pero si te fijas, él registró cómo fue su oración y eso es lo que quiero compartir contigo y es algo que nosotros podemos seguir y aprender de Nehemías. Chuy Madrid nos decía, hermanos, siempre estamos pidiendo para que Dios bendiga y bendiga y bendiga. ¿Por qué no usamos oraciones que están en la Biblia? Sacamos ejemplos de ahí para orar. Jesús mismo enseñó a orar a sus discípulos. Y dice el versículo 5, y vamos a ver cómo oró Nehemías. Primero él, dice la Biblia en el versículo 5, y si me permites avanzar, ahí está. ¿Está chiquita las letras? No, ahí sí se ve bien. Dice, lo primero que hizo Nehemías fue que reconoce quién es Dios. Dice el versículo 5, Señor, Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Qué tremendo, ¿no? No sé cómo es cuando tú tienes un problema, cuando tú quieres algo, necesitas algo. Muchas veces lo primero que pensamos, bueno, cuando estabas chiquito, ¿a quién ibas corriendo? A tu papá o a tu mamá, el que fuera más buena onda. Ahora ya que estamos grandes se nos van acabando las opciones, pero bueno, vienes a lo mejor con el pastor, ay hermano, ore por mí. Cuando necesitas dinero, a lo mejor vas con el del banco y le pides dinero. Cuando estás en el trabajo y necesitas más dinero, le pides que te suban el sueldo. No sé cómo funciona, cómo es tu proceso cuando estás en una situación donde sabes que esta situación rebasó tu sabiduría, rebasó tu amor, rebasó tu paciencia, rebasó tu paz, tus fuerzas, tus recursos, etc. Pero Nehemías, al verse totalmente rebasado por esta situación, él acude no al rey. Y vaya que podía, pues se codeaba ahí se copiaba ahí con el rey. No, él después de llorar, porque la situación estaba fea, dice que recurre a Dios y lo primero que hizo es reconocer quién es Dios, reconocer Dios es el único que puede hacer algo al respecto. ¿Qué haces cuando está la situación difícil? ¿A quién recurres? ¿A tus papás? ¿A tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos? ¿Al que tiene más dinero en la familia? ¿A quién recurres? Quiero animarte a aprender de Nehemías y recurrir a Dios. Y fíjense, cuando él dice Dios, no nada más dice Dios de los cielos, dice que eres fuerte, grande y temible. Él sabe exactamente a quién se está dirigiendo. Eso cambia todo, hermanos, cuando estamos orando. Entender que estás entrando en la misma presencia del Creador de los cielos y la tierra, el grande y temible. A Él es al que nos estamos dirigiendo. A Él es al que estamos llevando nuestras peticiones. No es nada más como cuando vas tarde al trabajo y dices, espero que también la otra persona, espero que mi jefe también vaya a llegar tarde. Eso a veces es lo que hacemos en nuestra mente. Ay, espero que todo salga bien. Empieza un ruido en el carro y espero que sea un gatito que se metió ahí para que no vaya a hacer otra cosa. Pero son esperanzas que a quién levantamos esas palabras. Al destino, a Pachamama, al Dios Sol, ¿a quién? Es una esperanza que nada más
avientas al aire. Bien diferente a lo que hizo Nehemías. Nehemías no dijo, espero que todo salga bien, espero que todo se mejore. Él está buscando, él está llegando a la presencia misma de Dios. Pero no nada más eso. Una vez que él está ahí, vean lo que dice los versículos 6 y el 8. Dice, él reconoció su maldad. Dice, al final del 5 dice, yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Y fíjense lo que dice aquí, reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti. Pon atención a esto, o sea, él sabía lo que implicaba cuando Israel era destruido por sus enemigos. Era por una razón bien sencilla. Ellos le habían dado la espalda a Dios. Pero algo que me llamó mucho la atención al estar viendo esta oración de Nehemías, dice, reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados. ¿Y lo que dice después de eso? Y yo. Él no está echándole la culpa a los demás. Seguramente Nehemías no había nacido cuando pasó todo esto. Y era muy fácil decir, no, pues por la culpa de mis antepasados, por la culpa de mi tatarabuelo, pues es que eso está todo destruido porque ellos decidieron apartarse de ti. Entonces ahora yo te estoy pidiendo que nos ayudes porque por culpa de ellos están todas las cosas mal. Y muchas veces, hermanos, muy tentador voltear a nuestro alrededor y preguntar cómo está Jerusalén y decir desde un punto muy crítico, decir, pues es que está mal porque fulano de tal no hace esto, porque antes era así, pero ahora las personas no son así como la gente de antes. Y es bien fácil señalar y decir por la culpa de los demás. Sencillísimo, hermanos, es lo más fácil que puede hacer uno. Pero Nehemías, sabiendo que es parte de este pueblo, a quien fue dado este pacto, y sería muy tonto desconectarte y decir, nada más quiero las bendiciones, pero no las responsabilidades. Él está diciendo, están destruidas las cosas por causa de mis antepasados, pero también por mi culpa. Entonces él reconoce su propia maldad. La próxima vez que vayas al Señor, lejos de pensar que las cosas no están bien por la culpa de fulanito y tus antepasados y todo eso y las cosas aún viendo dentro de la iglesia y pensar, pudiéramos estar mucho mejor, pero no estamos mejor por la culpa. Piensa antes dos veces antes de decir eso, porque déjame recordarte que tú eres parte de esta iglesia. No eres el pasado, no eres el futuro, es el presente de esta iglesia. Y todo lo que pasa aquí, sea bueno o sea malo, es por lo que nosotros estamos haciendo, no por lo que unos cuantos están haciendo. Pero también encuentro esta verdad que es cierto que para que Dios desechara a Israel, que era algo que Él les prometió allá en Levítico, Él decía, si toda la nación me da la espalda, yo les voy a dar la espalda a ustedes y sus enemigos los van a vencer. Pero siempre que ustedes estén conmigo, yo voy a estar con ustedes. Y es interesante y no sé, me sorprendió ver esta realidad de que se necesitó toda una nación para darle la espalda a Dios y que se destruyeran la ciudad. Pero Dios se necesitó nada más de un solo hombre que se puso de frente delante de Dios y le dijo, reconozco que nos hemos equivocado, empezando por mí. Un solo hombre. Y algo que con lo que yo me quedé de cuando Meni comenzó esta serie, fue que él nos recordaba que Nehemías no fue escogido por Dios porque fuera un gran arquitecto para levantar los muros. No es porque fuera un gran estratega, un gran político, un gran líder. Simplemente fue un hombre que hizo la pregunta. Pero no solamente la pregunta para saber qué era lo que estaba pasando, la pregunta para decir, entonces, ¿qué podemos hacer? Y dijo, yo estoy aquí. Señor, perdóname. Reconozco que hemos estado haciendo una nación, se necesita una nación para rebelarse contra Dios, pero un solo hombre que estuvo dispuesto a volver a pedirle perdón a Dios y acercarse a Él en arrepentimiento. Dice el versículo 9. No, perdón, sí. Bueno, es que leí era hasta el 8, dice,
Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegábamos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones. Él ya sabía esto, él conocía las escrituras, él sabía por qué estaban los muros en el piso. No era por Nabucodonosor, él no está diciendo por la maldad de los babilonios, él está diciendo por nuestra maldad. Él se junta y él dice, las cosas están como están porque nosotros te dimos la espalda. Pero después de eso, él reconoció la gracia y la misericordia de Dios. Dice el versículo 9, pero que si nosotros nos arrepentimos y buscamos y cumplimos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieran dispersado hasta los fines de los cielos. Él está diciendo, sí me acuerdo, Dios, yo sé por qué estamos así, porque te dimos la espalda, pero también tú le dijiste a Moisés que cuando nosotros nos arrepintiéramos, cuando nosotros te buscáramos, tú nos ibas a devolver a nuestro lugar. Y esa era la fe que él tenía. Él está apelando a la gracia, a la misericordia de Dios. Por último, bueno, en el versículo siguiente, en el 10, dice, Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú con gran poder y tu brazo poderoso nos liberaste de la esclavitud. La otra forma, otro ingrediente que puedes poner en tu oración la próxima vez que te acerques a Él es recordar el poder, la bondad de Dios para con nosotros. Él no, aunque tu vida esté destruida, aunque llegues a Él como llegues, como en este caso Nehemías, llorando y viendo el gran problema que había en la ciudad y reconociendo que era por su culpa, Él no está esperando un reclamo de parte de Dios. Nuevamente Él está esperando la bondad y la misericordia de Dios. Y no importa en qué problema te hayas metido, no importa que tú te lo hayas ganado a pulso, siempre puedes acercarte a Dios sabiendo que el Dios al que oramos es un Dios bueno. Es un Dios lleno de misericordia. Que como dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso quiere decir que tú sigues caminando y caminando y caminando en esa dirección, alejado de Dios. Dios va a seguir extendiendo su gracia para ti. Ese es el Dios en el que creemos, ese es el Dios en el que confiamos, ese es el Dios en el que Nehemías estaba depositando su fe. Por último, ahora sí viene la petición después de todo, y no dijo bendice a Jerusalén, dijo Señor, yo te ruego que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey. Ese era el siguiente paso. Nehemías estuvo orando de esta manera por 4 meses, día y noche. Él llevaba su petición delante de Dios. Ese es el primer paso que nosotros podemos aprender de Nehemías, que él era un hombre de oración y la forma en la que él oraba. Y podemos ver, y algo que yo he compartido con ustedes, es que cuando nosotros oramos, tristemente muchas veces oramos para que Dios sepa cuál es nuestra voluntad. Cuando en realidad deberíamos estar orando para nosotros saber cuál es la voluntad de Dios en lo que está pasando en nuestras vidas. Hay una diferencia bien grande. Siempre vamos delante de la presencia de Dios diciéndole, esto es lo que está pasando y me gustaría que fuera así. Pero realmente nuestra petición debería decir, Señor, eso es lo que está pasando. En este caso, yo sé que es por mi culpa. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu voluntad dentro de esta situación? Independientemente de que haya sido una consecuencia tuya o no. Buscar esa dirección de parte de Dios, que fue lo que hizo Nehemías. Y ese es el segundo punto. Ya me adelanté hasta el tercero. Definir el llamado que Dios tiene para ti. Muchas veces, al preguntar cómo está la situación, podemos ver esas áreas de necesidad. Estamos ahorita hablando, esto aplica prácticamente para casi todos los aspectos de nuestra vida, pero ahorita estamos hablando de la iglesia. ¿Cómo está Jerusalén? Y tal vez tú puedes voltear y ver,
una necesidad aquí, tanto desde el edificio hasta las necesidades que hay. Deberíamos de tener un ministerio para hacer esto, deberíamos de estar, o este ministerio que ya se está haciendo podría mejorar si fuera esto, y a lo mejor ya tú has visto algunas áreas de oportunidad. A lo mejor tú mismo estás diciendo, pues no, ni sé cuáles son esas áreas de oportunidad, pero yo quiero participar, yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en medio de Jerusalén, en medio de la iglesia. Y a veces tenemos la buena intención, a veces ya vimos cuál es la necesidad, pero no tenemos muy claro cómo podemos participar. Yo estoy convencido de que Nehemías, al llevar estas peticiones delante del Señor, el Señor le reveló qué era lo que seguía, cómo podía participar. Cuando él comenzó reconociendo a Dios como el mero, él reconoció que él era parte del problema, de la situación, de la destrucción que había en Jerusalén, en ese ínter de buscar el amor, la soberanía, la gracia de Dios, Dios junto con su amor, con el amor y la gracia que le mostró a Nehemías, también le mostró, y esto es lo que sigue, esto es lo que voy a hacer por medio de ti. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Nehemías tiene la oportunidad y él mismo pidió de esta forma, dice, dame éxito cuando esté ante el rey. Ese es el siguiente paso. O sea, de alguna forma yo tengo un trabajo, tengo una responsabilidad, y el primero al que le voy a tener que explicar que me voy a ausentar unos días es al rey. Él ya sabía, Dios ya le estaba revelando durante este tiempo qué era lo que seguía, y lo podemos ver en los siguientes versículos. Dice, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle, vino al rey, me miró, y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás. Lo que reflejas es un profundo pesar. Y dice que Nehemías sintió mucho miedo. Me gusta porque, no sé si él escribió esto, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, porque siempre está hablando, ahí está diciendo, sentí miedo. Y me gusta que él no tuvo ningún reparo en decir que lloró, siendo un hombre bien macho, lloró. Y aquí está diciendo que sintió miedo realmente. Está bien, o sea, está bien si tú tienes miedo, si tú estás diciendo, pues se me hace que nos están queriendo invitar a involucrarnos en la iglesia. Ay, no, qué miedo. ¿Está bien? O a lo mejor ya estás en la etapa de llorar, también no te juzgamos. Pero bueno, el chiste es que sí, eso no es lo que tenemos que aprender de él. Dice que tuvo miedo, pero respondió. Y fíjense cómo respondió. Larga vida a su majestad. Si estás delante de un rey, pues échale un piropo. Dice, ¿cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla de la boca. Él estaba orando día y noche por esta situación. Cuando le preguntan qué tiene, no dice, no, nada. Me desvelé anoche, o no sé, no estoy triste. No, él dice, abre su corazón y le dice, ¿cómo no estaría triste? Y claro que va a hablar de lo que él ha estado orando, de lo que está en su mente, lo que está en su corazón. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey me preguntó entonces, ¿y qué es lo que pides? Pues el rey también era sabio, ¿verdad? Y sabía, bueno, ya, si ya sacó lo que, ¿para qué pregunté? ¿Verdad? Ya le pregunté cómo está, ya me dijo, y ahora qué es lo que sigue. Y si te fijas, Nehemías no dice, pues no me esperaba esa respuesta del rey. No, él estaba pidiendo por eso, y cuando el rey le dice qué es lo que pides, Nehemías inmediatamente le dice qué es lo que está pidiendo. Dice, y le respondí al rey, dice, ¿qué es lo que pides? Yo oré. Otra vez, se fijan, Nehemías es una oración corta, aquí no nos da detalles de cómo oró, pero dice, en cuanto el rey le dijo, ¿qué es lo que pides? Dice, esto es lo que yo estaba pidiendo. Inmediatamente vuelve a hacer una oración de esas cortas. Señor, ayúdame a responder con sabiduría. Señor, dame claridad en expresar el plan. No sé, no nos dice que oró, pero dice que oró. Un hombre de oración. Dice que oró y dice, si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame, su majestad, ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. Ahí está. Él ya sabía qué era lo que seguía. Y pensando en esto y qué tiene que ver contigo, y estamos ya por terminar, quiero que pienses en esto. Si tú empiezas a orar para preguntarle a Dios cuál es tu parte,
¿Por qué Dios te ha traído a esta congregación? ¿Por qué eres parte de esta familia, de este cuerpo? ¿Y qué es tu función aquí? Déjame decirte que Dios te va a contestar. Y no solamente te va a contestar, te va a dar lo que sigue, pero tú tienes que estar bien seguro de saber lo que estás pidiendo. Definir el llamado que Dios tiene para ti. ¿A qué te ha traído Dios? ¿Por qué estás aquí? No, pues es que el pastor necesita gente que lo escuche y ese es mi don. Sentarme a escuchar al pastor. Esa es mi cruz. Y la tomo cada domingo. No se deberían de estar riendo, porque suena muy en feo eso. O sea, no creo que Manny se sienta muy halagado si le contestan así. ¿Para qué Dios te trajo aquí? No, es que yo soy como eso cuando pone una película y luego sale una persona ya hablando y la gente esa que está ahí, yo soy un extra. Qué triste que te sintieras como un extra. Que cuando veas una foto de la iglesia, tú digas, ay, estoy sentado, yo soy un extra. No eres un extra. Somos un cuerpo. Y necesitamos tus dones y necesitamos tus talentos. Por eso te ha traído Dios aquí. Pero tienes que estar consciente de para qué te ha traído Dios aquí. Y difícilmente te lo va a decir el hermano que está enseguida o atrás o enfrente de ti. Eso es algo que te lo va a revelar el Señor. Pero si no hablas con Él, si no te diriges a Él, entonces no vas a saber. Y junto con eso, no nada más Nehemías había definido qué era su llamado, sino que él tenía un plan. Dice los versículos 6 al 9, si se fijan, todo esto es una conversación que va de corrido. Dice, el rey tenía a su lado, el rey que tenía a su lado a la reina me preguntó, ¿cuánto tiempo necesitas? Imagínense a Nehemías diciéndole, híjole, Señor, pues yo creo que más o menos... No, él ya sabía exactamente cuánto tiempo, ya sabía lo que seguía. Fíjense lo que le contesta. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le di el tiempo que necesitaba. O sea, él le dijo, no dice cuánto, pero él le dice, necesito tanto tiempo. En tanto tiempo lo voy a hacer. Y el rey consintió en dejarme partir. Yupi, pero ya que estaban ahí, dice, también le dije, aprovechando, ¿verdad? Si es la voluntad de su majestad, otras florecitas a su majestad, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá. Y una carta más para que Asaf, una cartita más, para que Asaf, el guardián de los bosques del rey, me provea de la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio. Si eso no es un plan, o sea, él está diciendo lo que necesita, el material que necesita y para qué lo necesita. Las puertas del palacio, las murallas de la ciudad y la casa donde yo voy a vivir. Porque van a necesitar una casita, ¿verdad? Y la quiero de madera. Entonces, él está diciendo, dame una carta. Es lo que le está pidiendo al rey. Nehemías tenía un plan. Y esto es algo que me confronta y con esto estamos terminando, hermanos. Nehemías tenía un plan. A mí me confronta porque últimamente he visto esto, que en mi propia vida, que si tengo buenos deseos, si quiero alcanzar una meta, pero no tengo un plan realista de cómo lo voy a hacer, no va a pasar. ¿Alguna vez ha tratado de aprender inglés? A todos nos gustaría ser bilingües, ¿no? A lo mejor no inglés, japonés o no sé qué quiera hablar en la F. Pero si no tienes un plan, definido de cómo le vas a hacer, cuántas horas le vas a dedicar, qué implica aprender otro idioma, nada más se va a quedar en un bonito deseo. Ahí viene diciembre, hermanos. Y con diciembre vienen esos planes, esas metas de enero. No, ahora sí. Y ya saben ustedes lo que sigue después de eso, ¿verdad? Pero si no tienes un plan, déjame decirte que el próximo noviembre, por estas fechas, vas a estar exactamente igual. Porque no hay un plan, hay un buen deseo. Estás viendo la necesidad, pero si no tienes un plan no va a pasar absolutamente nada. No va a pasar de un bonito deseo. Nehemías tenía un plan. Y para terminar y pensar en que esto pueda ser algo práctico para ti, quiero animarte hoy. Es algo que puedes hacer hoy mismo, ponerte a orar. Si realmente estás preocupado por Jerusalén, realmente tienes un pesar por dónde está la iglesia, a dónde vamos como iglesia, involúcrate. Y para involucrarte tienes que ponerte a orar. No día y noche, si no quieres, un día a la semana, por 3 minutos, en la mañana, en la noche, cuando quieras.
pero define el tiempo, define el lugar para que sea algo real, para que no sea nada más un bonito deseo. Tienes que tener un plan de cómo vas a orar. Ahí te vuelvo a poner cómo oró Nehemías. Si no tienes idea de cómo orar, ahí está una buena guía, un buen comienzo. Ora de esta manera. Otro consejo que te doy, escríbelo en una hoja, ponlo ahí en el refrigerador, porque todos los días vas al refrigerador. Ponlo donde te lavas los dientes, porque espero que todos los días te laves los dientes. Ponlo ahí enseguida de tu cama, en un lugar donde lo puedas ver y decir, esta es la petición que tengo delante del Señor. Señor, dame claridad. ¿Qué parte tengo yo en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo quieres usar mi vida? Y por último, quiero animarte a que puedas buscar a alguien que ore por ti. Que esa petición no la escribas en una hoja, sino que la escribas en dos. Y que se la des a alguien que sabes que va a estar orando por ti. Es más, le puedes decir a esa persona, tú oras por mí y yo voy a orar por ti para que el Señor también te revele dónde te vas a involucrar. Y que esa persona también te pueda preguntar cómo vas, qué te ha revelado el Señor. Y si ya te lo reveló el Señor, entonces, ¿qué es lo que sigue? Y de eso vamos a seguir hablando. Y por último, nos ponemos de pie para que vean que ahora sí va en serio, que ya terminamos. Quiero leerles el versículo 9 que me animó muchísimo. Ahí está algo bien práctico, hermanos. No se me ocurre qué más práctico puede ser que decirte, ora por lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Con tu vida. Pero me gusta, fíjense lo que dice Nehemías. Todo esto me lo concedió el rey porque la bondad de Dios estaba conmigo. Qué hermoso es ver cómo Nehemías, cuando escuchó cómo está Jerusalén, él dijo, yo quiero hacer algo al respecto. Y él vio y él sintió la presencia de Dios y dijo, la bondad de Dios está conmigo. ¿Cuántas veces en tu vida has podido decir esto con esta convicción? La bondad de Dios está conmigo. Déjame decirte que si tú quieres experimentar el poder, la gracia de Dios, la bondad de Dios de una manera diferente a como lo has experimentado ahorita, eso va a suceder cuando salgas de tu comodidad. Cuando le digas al Señor, aquí estoy, ¿cómo está Jerusalén? Quiero hacer algo al respecto. Señor, gracias, Padre, gracias.